Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Privilegio, ¿verdad?, poder compartir la palabra del Señor. Y vamos a usar ahora tres pasajes diferentes. No va a ser, no vamos a seguir la línea hasta ahorita de Apocalipsis, aunque uno de los pasajes que vamos a usar está en Apocalipsis, pero el Señor me ha estado inquietando con una palabra en estas últimas 2 semanas, digamos. Y ahora que pues me dieron esta oportunidad, hablé con los pastores y les mandé el bosquejo y me dieron la aprobación, ¿verdad?, para compartirlo. Pero vamos a estar usando 3 pasajes. Uno está en el primer libro de Samuel. Vamos a usar Apocalipsis también en el capítulo 3 y vamos a usar un pasaje de Efesios. Esos son los 3 pasajes que vamos a estar usando esta noche con la ayuda del Señor. Y yo sé que esta palabra que el Señor ha estado inquietando en mi corazón, en primer lugar, es para mí. Yo estoy seguro que Dios ha estado hablándome a través de esta palabra, pero tal vez hay alguien más al que el Señor quiere hablarle esta noche y darle esta palabra también a su corazón y a su vida. Estamos dispuestos, hermanos, a escuchar, ¿verdad?, lo que el Señor quiera decirnos esta noche. Amén. En el Antiguo Testamento, hermanos, y en la cultura hebrea, los nombres tenían gran importancia. Bueno, también lo tienen para nosotros, ¿verdad? Cuando alguien va a tener un niño, cuando alguien va a tener un hijo, están ahí la mamá, el papá conversando qué nombre le van a poner, si es varón, si es niña, sacan la lista, comienzan a pensar en el nombre, ¿verdad? Le pongo igual al papá, no le pongo, ¿verdad? Mi papá me puso José Mario, a mi hermano le puso Mario José, ¿verdad? Solo le dio vuelta, pero los nombres son importantes, ¿verdad? Y pensamos en ellos y trabajamos y nos da una idea. Sin embargo, en el Antiguo Testamento y en la cultura hebrea, los nombres representaban mucho más. Estaban basados en lo que las personas querían decir acerca del niño. Quizás estaban basados en algo que estaba pasando en la familia, en la sociedad. Entonces los nombres tenían un significado. Antes de poner el nombre, las personas pensaban en qué significa el nombre. Eso quizás no lo hacemos, ¿verdad? O no sé si usted lo hizo. Pensar qué significa el nombre que le iba a poner a su hijo. Pero mira algunos ejemplos. Por ejemplo, Gamaliel quiere decir recompensa de Dios. O sea, si un niño nacía y su padre lo miraba como un regalo de Dios, una recompensa de Dios, este padre le llamaba Gamaliel. Tenía un significado. Abdías, por ejemplo, quiere decir siervo de Jehová. O sea, si un padre veía a este niño y decía, yo quiero que este niño le sirva a Dios, entonces le ponía Abdías, siervo de Jehová. Bernabé, por ejemplo, lo hemos escuchado en el Nuevo Testamento, quiere decir hijo de consolación, de animación. Este niño, este joven, esta persona va a consolar a otros, va a animar a otros, va a fortalecer a otras personas. Aquí hay un candidato, ¿verdad? Por si alguien próximamente, Lemuel. Lemuel quiere decir consagrado a Dios, es decir, estos padres pensaban, este niño va a ser consagrado a Dios, se lo entregamos a Dios. Ahora, usted sabe, un nombre que no era muy bonito era el de Jacob. Ojalá que no haya un Jacob por acá, ¿verdad? Pero Jacob, ¿qué quiere decir? Engañador. Cuando este niño nació, él tenía un gemelo y peleó para salir primero. Y entonces la mamá dijo y sintió esa pelea dentro de ella y dijo, este niño quiere tomar el puesto de su hermano, le vamos a llamar engañador, ¿verdad? Y cuando el niño le preguntaba, mamá, ¿y qué significa mi nombre engañador? Porque vos te quisiste bajar a tu hermano, ¿verdad? Quisiste salir primero. Pero ustedes saben la historia, que después él engaña a su padre, le compra la primogenitura a su hermano, tenían un significado. Ahora, en el Antiguo Testamento hay un recién nacido cuyo nombre significa la gloria de Dios se fue. La gloria de Dios ha sido traspasada, la gloria de Dios ya no está. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué una madre pensaría en ponerle a su hijo la gloria de Dios se fue? La gloria de Dios ya no está. Cuando este niño le preguntaba a su mamá, mamá, ¿por qué me pusiste este nombre? La mamá le decía, porque cuando vos naciste la gloria de Dios se fue. Y en la escuela le decían, hey, mira, el que significa la gloria de Dios se fue. ¿Por qué una madre le pondría ese nombre a su hijo? ¿Por qué lo llamaría así? Ese nombre, el nombre que quiere decir la gloria de Dios se ha ido, es Icabod. Ese es el nombre. Y nuestro mensaje esta noche es Icabod, la gloria de Dios se ha ido.
Y quiero con la ayuda del Señor desarrollar 3 ideas en los pasajes que les he mencionado. En primer lugar, quiero que veamos la historia de este niño, la historia de Icabod. En segundo lugar, esta noche vamos a ver un Icabod en una iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que en el Nuevo Testamento al menos una iglesia, en Apocalipsis, en que la gloria de Dios, ¿qué le pasó? Se fue de esta iglesia. Pero número 3, vamos a ver un Icabod en la vida de un creyente. Hay creyentes, hay cristianos en los que la gloria de Dios se ha ido. No está con ellos, no está en su diario vivir. Entonces esas son las 3 ideas que con la ayuda del Señor vamos a desarrollar. Y quiero que me acompañe al primer libro de Samuel en el capítulo 2. Y vamos a comenzar con la historia de Icabod. Y la historia de Icabod, hermanos, comienza con la historia de su abuelo. Usted sabe, los abuelos pueden ser una gran influencia para sus nietos, positivo o negativo. Los abuelos pueden ser una bendición para sus nietos, para sus hijos, pero también pueden ser un problema, ¿verdad? Y esta historia, la de Icabod, comienza desde el momento de su abuelo. El abuelo de Icabod era un sacerdote que se llamaba Elí. Y Elí tenía 2 hijos que también eran sacerdotes y servían en el tabernáculo y hacían las ofrendas, quemaban las ofrendas a Dios. Y sin embargo, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, versículo 2, se dice que los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo dice, hermano? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Estos hombres, estos 2 hijos de Elí, a pesar que servían en el tabernáculo, a pesar que dedicaban su vida a Dios y servían a Dios, no tenían, dice la Biblia, conocimiento de Dios. Todo lo que hacían, todas sus prácticas religiosas, el asistir al tabernáculo, el hacer las ofrendas para Dios, todo lo que hacían era sin conocer a Dios y ocupaban puestos de privilegio. Hermano, esto nos recuerda que podemos pasar toda nuestra vida en la iglesia, dar ofrendas, servirle a Dios y sin embargo no conocerlo. Los hijos de Elí habían crecido en el templo o en el tabernáculo sirviendo a Dios, habían visto a su padre que era un sacerdote, conocían la palabra de Dios, pero no conocían al autor de la palabra de Dios, no conocían a Dios, no tenían esta relación con Dios. Y sucede que el padre de ellos y abuelo de Icabod, Elí, se da cuenta que estos 2 jóvenes están cometiendo graves pecados. ¿Quién me dice cuáles son las 2 principales acusaciones que tienen estos jóvenes? ¿Cuáles eran los 2 grandes pecados que ellos cometían? A ver quién recuerda. Ahí, por eso no hay que sentarse adelante, ¿verdad? ¿Quién se acuerda, hermanos? Tenían un problema con las ofrendas. En lugar de sacrificar todo a Dios, agarraban parte de la ofrenda para comérselo ellos, de la carne que llegaba, de las ofrendas que llegaban, lo que le tenían que ofrecer a Dios, quitaban de ahí y se lo comían ellos, ¿verdad? Las tomaban de menos, las ofrendas que el pueblo llevaba. Pero número 2, tenían un problema, que era que tomaban mujeres y se acostaban con ellas ahí en el tabernáculo, tenían relaciones sexuales con ellas, tenían un problema de inmoralidad sexual. Y estas noticias llegan a Elí, mire, capítulo 2, versículo 22, siempre del primer libro de Samuel. 2:22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto cuando uno de ellos estaba casado y esperando un hijo. Verso 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora le pregunto, Elí escucha malas noticias de sus hijos y quiero preguntarle, ¿hizo algo sí o no? Sí. ¿Qué hizo Elí? Lo sentó, le dijo, dicen que se acuestan con mujeres, dicen que llevan
tratan mal las ofrendas, que tratan mal al pueblo. No, hijitos, que no hablen así de ustedes, no sean así, pórtense bien, tengan cuidado. ¿Qué va a decir la gente de ustedes? ¿Qué va a decir la gente de la familia? Ahora, Elí hizo algo, él se sentó y habló con sus hijos y les aconsejó. Ahora le pregunto, ¿será eso lo que Elí tuvo que haber hecho? No. Elí tuvo que haberlos inmediatamente retirado del sacerdocio. Elí les tuvo que haber dicho, por el pecado que están cometiendo, no pueden más servir a Dios. Van a tener que sentarse, van a tener que apartarse del servicio a Dios. No pueden ser sacerdotes. La decisión de Elí tenía que ser radical. Tenía que clamar a Dios para que sus hijos se arrepintieran, pero mientras tanto debía separarlos del sacerdocio. A veces, hermanos, hay decisiones que tenemos que tomar, pero para evitar problemas no las tomamos. Elí no quería tener ese problema quizás de sentar a sus hijos, de quedar mal con ellos, de que hubiera un problema grande en la familia. Y Elí entonces solo se limitó a aconsejarlos. Las consecuencias de no enfrentar y de no arreglar las cosas que debemos arreglar son catastróficas. Y Elí tuvo que haber sido radical para guardar a sus hijos y para guardar a su familia. Ahora, en el versículo 29, usted puede leer toda la advertencia que Dios le da a Elí, pero le envía un mensajero para que Elí escuche un mensaje de parte de Dios. Y en el verso 29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y Elí, este es el problema, has honrado a tus hijos más que a mí. Los has engordado de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí, tu problema es que para ti tus hijos son más valiosos, son más preciosos, son más importantes que cuidar mi nombre, que cuidar mi santidad, que cuidar mi gloria. Y por lo tanto, Elí, vas a tener problemas. Y usted puede leer todo lo que pasó. El sacerdocio de tu familia se va a terminar. En ese momento creo que Elí tuvo que correr a los pies del Señor, clamarle a Dios, arrepentirse, clamar por sus hijos, hacer algo, pero Elí no reaccionó. Él dejó a sus hijos seguir sirviendo y permitió que las cosas siguieran adelante. En todo esto usted puede leer ahí la historia. Está Samuel, ¿verdad? Que está creciendo en medio de esta maldad, pero sin contaminarse. Pero lo que sucede después es que hay una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que los filisteos ganaron la batalla, hirieron a cerca de 4,000 soldados. Y a los hombres de guerra, a medio campo de batalla, se les ocurre una gran idea. Y dicen, los filisteos nos están ganando, Dios no está con nosotros, hagamos algo. Traigamos el arca. Y si traemos el arca, la presencia de Dios, la gloria de Dios va a estar con nosotros y vamos a vencer a los filisteos. Todos dicen, está bien, traigamos el arca, se van a buscarla y se la piden. ¿A quién se la tienen que pedir, hermanos? A Elí. Él es el sacerdote. Y llegan y le dicen, Elí, hemos perdido la batalla, queremos llevarnos el arca. Y Elí, que no quería complicarse, que no quería problemas, ¿qué tenía que decir Elí ahora? El arca no se mueve. Dios no ha dicho que el arca se va a mover, el arca se queda. Y Elí tuvo que ser radical una vez más, pero no lo fue. Y les dice, está bien, llévense el arca. Y les dice a sus dos hijos, hey muchachos, lleven el arca. Y envía a sus dos hijos, que él sabía lo que estaban haciendo, y los envía a hacer el trabajo de llevar el arca. Ustedes saben, en la batalla Dios no estaba con el pueblo, y los filisteos derrotan a Israel una vez más, se llevan el arca, que es una historia para otro mensaje, y matan a los hijos de Elí. Capítulo 4. Un joven regresa, del primer libro de Samuel, un joven regresa de la guerra y le lleva las noticias a Elí, sus hijos han muerto. Y en el capítulo 4, versículo 17, este es el reporte de aquel joven que ha escapado de la batalla. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada.
Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ahora, la advertencia que Dios había hecho a Elí ahora se estaba cumpliendo y Elí muere junto a sus 2 hijos. Pero entonces entra en la historia la madre de Icabod, que estaba casada con uno de los hijos de este hombre. Mira el versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, ya tenía 9 meses quizás, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, oyó que su suegro estaba muerto, su marido estaba muerto, le provocó esto los dolores, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Ahora yo me imagino a las parteras que están viendo que esta mujer está agonizando, está triste. Imaginen las noticias que ha recibido, esas noticias que le han dolido en el alma. Ahora tiene el dolor físico de estar dando a luz y ellas esperan reanimarlo, ¿verdad? Porque después que una madre ha dado luz y le llevan a su hijo, a su hija, esto les reanima, les da nuevas fuerzas. Y ellas dicen: mira, le diste luz a un hijo varón. Pero ¿qué dice la Biblia? Ella ni siquiera vuelve a ver, no le interesa. Ella está desanimada por todo lo que ha sucedido. Y en el versículo 21 dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Verso 22, dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces esta mujer dice: ya no hay esperanza, la gloria de Dios se ha ido, el arca del pacto, lo que representa que este pueblo es algo especial, se ha ido. Porque hermanos, el pueblo de Dios sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, no es ningún pueblo especial. Lo que hace diferente al pueblo de Dios es la gloria de Dios en medio de ellos. Y este pueblo que había perdido la gloria de Dios, y esta mujer que ha perdido a su suegro, ha perdido a su esposo, va a quedar viuda, va a quedar desamparada, no podrá tener tierras, no podrá tener propiedades, deberá vivir en pobreza el resto de su vida. Y cuando mira a su hijo dice: lo que quieres decir tú para mí es que la gloria de Dios se fue. Hermanos, este es uno de los nombres más tristes en toda la Biblia. La gloria de Dios se fue. Ahora, esto pasó al pueblo de Israel, pero lo asombroso, hermanos, es que esto mismo puede suceder no solo al pueblo, sino que puede suceder en las iglesias cristianas, en las iglesias que han empezado llenas de Dios, llenas de la gloria de Dios, llenas del poder de Dios, también puede suceder. Las iglesias también pueden sufrir un Icabod. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 3 y veamos lo segundo esta noche. Una iglesia, un Icabod en una iglesia del Nuevo Testamento. Estamos estudiando los domingos cada una de estas iglesias, pero vamos a ir ahora a Apocalipsis 3, capítulo 1. Y nos encontramos acá con la iglesia de una ciudad llamada Sardis. Sardis era una ciudad que había tenido una gran gloria, que había sido esplendorosa, que había tenido fama de ser una de las mejores ciudades de esa región de Asia. La gente viajaba a Sardis para disfrutar, para ir de paseo. Era una ciudad gloriosa, pero digo era. Era una ciudad que tuvo dinero. Era una ciudad que tuvo fama, era una ciudad que tuvo gloria, pero la gloria de Sardis había caído. Al menos en 3 ocasiones había sido conquistada. Sus principales ciudades, los muros estaban derribados, los principales edificios se habían perdido. Era una ciudad que había perdido su gloria. Era una ciudad que había perdido su esplendor. Y en esa ciudad hay una iglesia a la que el Señor le dice lo siguiente. Apocalipsis 3, versículo 1 también. Vamos a ver en pantalla, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora mire lo primero que le dice: yo conozco el qué, hermano.
Ahora, esta es una iglesia que tiene, ¿qué dice el Señor? Obras. Esta es una iglesia que no está quieta, esta es una iglesia que tiene obras, que tienes nombre de que vives, tienes fama, tienes buena reputación, yo sé que eres famosa. Todos quisieran venir a la iglesia de Sardis y sin embargo, ¿qué le dice el Señor? Estás muerto. ¿Por qué esta iglesia tenía fama? Porque la gloria de Dios había estado en medio de ellos, porque era una iglesia que Dios había usado con gran poder en medio de esa ciudad, porque era una iglesia que había alcanzado a otros, porque era una iglesia que había expandido el evangelio, porque era una iglesia llena de la presencia de Dios, y eso le había generado un buen nombre, tenía buena reputación, pero la gloria de Dios se había muerto. Estás muerta. A pesar de toda la buena fama que tienes, a pesar de todo el buen nombre que tienes, ahora estás muerta. Versículo 2. Sé vigilante. La NBI dice despierta y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado. Ahora, ¿cuál era el problema de las obras? Sus obras no eran perfectas delante de Dios. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Déjeme dar algunas ideas acerca de esta iglesia. En primer lugar, hermanos, vemos que era una iglesia que tenía buena reputación. La NBI dice, tienes fama de estar vivo. Es decir, es una iglesia que tiene renombre, que es destacada alrededor. Y como ya les dije, es una iglesia que se había ganado ese buen nombre porque Dios se movía en medio de ellos. Y cuando Dios les manda este mensaje en medio de una ciudad que tenía gloria y ya no tiene gloria, y les dice, ustedes son una iglesia que tenían gloria, pero ya no tienen gloria. Se ha terminado, se ha muerto. ¿Por qué es que esta iglesia estaba muerta? No es porque no hacía nada. El Señor dice, ustedes tienen obras. Seguramente atendían a las viudas, atendían a los pobres, atendían a los niños. Seguramente tenían evangelismo, tenían discipulado, tenían ministerios de alabanza, tenían cultos, tenían todas las actividades que una iglesia puede tener. Pero esas obras que la iglesia de Sardis tenía no eran perfectas delante de Dios. ¿Por qué estas obras no eran perfectas? Recuerde, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y dice, yo podría hacer una gran cantidad de cosas, aún podría dar mi vida en sacrificio por otros, pero si no tengo amor, nada soy. Cualquier obra, cualquier acción que nosotros llevemos a cabo, si no es motivada por el amor de Dios, si no va llena del amor de Dios, es una obra que no vale delante de Dios. Y Dios le dice a esta iglesia, hacen mucho, trabajan mucho, pero no lo hacen por amor. Puede ser que lo hagan por costumbre, puede ser que lo hagan por tradición, puede ser que lo hagan porque ni modo, hay que seguir adelante, pero lo que están haciendo no es una obra perfecta porque no está llena de amor a Dios, de amor al prójimo, de amor a los hermanos, de amor a los enemigos. Era una iglesia que estaba muerta porque sus obras no tenían el elemento clave, no tenían amor. Pero lo más importante, y quiero que vean Apocalipsis 3:3, si lo ponemos de nuevo, es que es una iglesia que tiene una oportunidad. El Señor no le dice a Sardis que las cosas están perdidas. El Señor le dice a esta iglesia, hay una oportunidad para ustedes, hay una manera de restaurar la gloria que había en medio de ustedes, la vida, la buena fama, la reputación que tienen, hay una manera de recuperarla, hay una manera de volver a esa época gloriosa que ustedes han experimentado. Aún hay tiempo de despertar, aún hay tiempo de reavivar lo que Dios puede hacer en medio de ustedes. Porque hermanos, Dios levanta a los huesos del valle, los huesos secos. Dios los levanta y les da nueva vida. Y Dios le escribe a esta iglesia y le dice, aún puedes recuperar, aún puedes tener la gloria que estaba en medio de ti. Pero ¿qué debe hacer la iglesia? En el versículo 3, ¿qué es lo primero que dice, hermanos? ¿Qué es lo primero que tenían que hacer?
acuérdate. Acuérdate de la buena palabra que has recibido. Acuérdate del evangelio de la gracia de Dios. Acuérdate de la palabra de Dios. Hermanos, todo avivamiento, toda reforma, todo avivamiento genuino y toda reforma que ha sido para la gloria de Dios ha empezado porque hay gente que se acuerda de las palabras de Dios. Usted mira la Biblia, Josías inició una reforma porque encontró los rollos de la palabra de Dios. Usted mira en la Biblia a Esdras, un sacerdote que inició una reforma por la palabra de Dios y enseñaba la palabra de Dios y amaba la palabra de Dios. La reforma protestante empezó porque Martín Lutero empezó a recibir una palabra que decía: el justo por la fe vivirá. Y él miraba a su alrededor y se daba cuenta que el justo no vivía por la fe. Y ahora cumplimos 500 años de esa reforma, pero cada vez que una reforma, que un avivamiento ha comenzado es porque hay gente que ama la palabra de Dios. Acuérdate, Sardis. Por eso, hermanos, el pueblo de Dios debería ser el pueblo de la palabra. El pueblo de Dios debería amar la palabra, estar en la palabra, leerla, estudiarla, apreciarla. El pueblo de Dios debería ver ese libro que usted tiene como algo más valioso que el oro. Pero hermanos, si nos dieran a elegir entre el oro y la Biblia, quizás algunos elegiríamos oro. Pero la palabra de Dios debería ser lo más valioso en nuestras vidas. Por eso el primer paso para la iglesia era: acuérdate de lo que has recibido. ¿Y qué más dice? Oído. El evangelio, la buena palabra, recuérdala, no la dejes. Pero el segundo paso que la iglesia debía tomar para tener una nueva oportunidad, no solo te acuerdes, sino que más dice después: guárdalo. No solo te acuerdes, guárdalo. Y esa palabra guardar quiere decir obedécelo. Dios no solo espera que escuchemos su palabra y que meditemos en ella y que nos hagamos muy sabios y muy inteligentes y nos llenemos de información. Dios quiere que le obedezcamos. Que si yo he aprendido que debo amar a mis enemigos, Él quiere que lo obedezca. Es un principio tan fácil de aprender: ama a tus enemigos. Pero es un principio tan difícil de obedecer. Pero Dios quiere que en dependencia de su Espíritu, en dependencia de su gracia, obedezcamos el mandato de Dios, la palabra de Dios. Si la iglesia quería restaurar su gloria, debía recordar la palabra de Dios, pero debía obedecerla. Pero no solo debía obedecerla, sino en tercer lugar, dice, debía arrepentirse. Arrepiéntete. Arrepentirse, hermanos, ustedes recordarán, es dejar de seguir nuestros caminos para seguir el camino de Dios. Lo que Él está diciendo es: deja de seguir tu propio camino, deja de seguir tus propios sueños, deja de seguir tus propias metas y comienza a perseguir los sueños y las metas de Dios, que son los que en verdad importan. Dios está diciendo: retorna a mis caminos, arrepiéntete de tus propios caminos y sigue los caminos de Dios. Lo más maravilloso, hermanos, de esto es que esta iglesia seguramente nos registra la historia que escucharon este mensaje de Dios. Por 1000 años esta iglesia siguió enseñando, fue ejemplo de sana doctrina, fue una iglesia que había recobrado la gloria de Dios, fueron valientes en defender la fe, hubo mártires que salieron de esta iglesia, hubo hombres que sirvieron a Dios que salieron de esta iglesia. Porque Dios restauró su gloria. Entonces el Icabod, que la gloria de Dios se vaya, puede ocurrir en la iglesia, como hemos visto en la iglesia de Sardis. Pero número 3, ese Icabod, esa ausencia de la gloria de Dios puede ocurrir en un creyente. Quiero que me acompañe a la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Antes de leer el texto, hermanos, Efesios es una de las cartas donde Pablo desarrolla mejor la doctrina del Espíritu Santo. Y no podemos hablar
porque el Espíritu Santo es la gloria de Dios en el creyente. ¿Cuál es la gloria de Dios en su vida, hermano? El Espíritu Santo. Es Dios mismo habitando en usted, es la gloria de Dios en su vida. Y Pablo desarrolla esta verdad a lo largo de Efesios. Y no podemos leer el capítulo 4 sin recordar brevemente lo que Dios ha dicho acerca del Espíritu Santo. En Efesios, en los primeros capítulos, Pablo nos enseña que cuando alguien nace de nuevo, en ese mismo instante, el Espíritu Santo, ¿qué hace, hermano? Sella al creyente. Es un sello de garantía. No es bonito el ejemplo, ¿verdad? Pero a los ganados, los ganaderos, ¿qué tienen que hacer? Los sellan, ¿verdad? Le ponen ahí sello que dice Chema y sella ahí. Si usted se lo encuentra, si usted se encuentra ese ganado, usted sabe que me pertenece y usted va, me busca y me dice, mira hermano, aquí está, se te perdió, aquí lo tienes. Y es una manera de no confundir. Ahora, ustedes leen los primeros capítulos de Efesios y nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el sello de garantía de parte de Dios. Ese es un sello que Dios mismo ha colocado en nuestra vida. Ese sello del Espíritu Santo, dice Efesios, garantiza nuestra herencia. Ese sello garantiza que usted tiene toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ese sello garantiza que usted ha sido salvo por gracia, no por obras. Ese es el sello de garantía que Dios ha colocado en su vida. Por eso Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, no hay nada que me pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted tiene un sello de garantía, es el Espíritu Santo. Dios mismo llega a morar en el corazón del creyente. Por eso el nuevo pacto era, les daré un nuevo corazón. Voy a escribir las leyes en su mente, en su corazón, para que las puedan vivir. Voy a estar con ellos para que puedan cumplir la ley, para que puedan seguirme, para que puedan amarme. Usted tiene un sello de garantía, es el Espíritu Santo. Y ese sello va a estar con usted hasta el momento, dice Pablo, de la redención. Hasta que usted se encuentre con Cristo en la gloria de Dios, ese sello le va a acompañar y garantiza su presencia en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Sin embargo, ese sello que permanece en nuestras vidas sí puede sufrir lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué día, hermanos? Para el día de la redención. Ese sello está garantizado para el día de su redención. Sin embargo, en lo que el día de su redención llega, usted y yo podemos hacer algo. Nosotros podemos contristar el Espíritu Santo. La Biblia de las Américas traduce ese contristar como entristecer. Y la Nueva Versión Internacional lo traduce como agraviar. ¿Qué es un agravio? Una ofensa. La palabra en el original quiere decir provocar dolor, provocar tristeza, provocar una herida. Los creyentes que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios pueden provocar tristeza en el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es asombroso. Mis acciones, mis obras, si yo tengo el sello del Espíritu Santo, mis acciones pueden ofenderle, mis acciones pueden entristecerle, mis acciones pueden provocarle dolor, pueden provocarle una herida, y eso comienza a provocar que la gloria de Dios, que está diseñada para que usted la muestre a todos los que están a su alrededor, comience a disminuir y usted comience a vivir de una manera que no glorifica al Señor. ¿Cuándo le provocamos tristeza al Espíritu Santo? Si usted estudia todo el capítulo 4 de Efesios, no vamos a ir a los versículos, pero por ejemplo, dice que cuando vivimos como paganos, le provocamos dolor. La vida de un cristiano no puede parecerse a la vida de un no cristiano. No podemos hablar igual, no podemos vivir igual, no podemos escuchar y hacer todo lo que ellos hacen, porque si vivimos como el mundo, contristamos al Espíritu Santo.
Desde el inicio Dios quería un pueblo que se notara una diferencia. Dios le dio leyes a su pueblo para que fuera diferente, para que brotara, resplandeciera en medio de todas las naciones de la tierra. Y eso lo desarrolla Pablo. También lo contristamos cuando mentimos, dice Pablo en ese capítulo. Yo tengo una discusión con los jóvenes siempre, ¿verdad? Yo les digo que copiar en un examen es mentir. Ellos me dicen, no, hermanos, si solo comparamos nada más. Bueno, es mentir porque el maestro les ha dicho que no, ¿verdad? Y si les preguntan, le están mintiendo a él. Se están mintiendo ustedes solos. Y entonces los jóvenes podrán decir, pero bueno, ¿y por qué caigo tantas veces? ¿Y por qué no tengo el poder de Dios? ¿Y por qué no siento nada por Dios? Bueno, todas las semanas de parciales están comparando. Y dice el apóstol Pablo, mentir entristece al Espíritu Santo. Decir verdad, decirle que no estoy, eso contrista al Espíritu Santo. No solo mentir, dice que cuando nos airamos, usted puede leer Efesios 4, cuando usted se aira y se sale de control, ¿verdad? Y después le dice, discúlpame, todo lo que te dije fue porque me salí de control, ¿verdad? No lo sentía de verdad. Bueno, pero esa airada, esas palabras, esas cosas que hacemos cuando nos salimos de control contristan al Espíritu Santo. Cuando robamos, dice aquí el apóstol Pablo, cuando no perdonamos, hermano, el Espíritu Santo que está en usted, si usted tiene algo contra otra persona y usted no lo perdona, el Espíritu Santo se ofende, porque no es posible que si Cristo nos ha perdonado tantas cosas, no podamos perdonar al que nos ha ofendido. Y el Espíritu Santo se agravia, se entristece, se ofende de esa acción que hemos realizado de no perdonar. Cuando nos amargamos, dice Efesios 4, que el Espíritu Santo se contrista. Ahora, lo que más me llama la atención de la lista que Pablo está haciendo es que a veces los evangélicos hemos hecho como pecados escandalosos y pecados no tan escandalosos. Y decimos, uy, en ese sí se fue el Espíritu Santo porque qué gran pecado. Pero lo que Pablo está diciendo aquí son cosas de nuestra vida diaria. Cosas de nuestro trabajo, cosas de nuestra familia, cuando nos enojamos en la casa, cuando nos airamos, cuando nos amargamos con alguien, cuando no perdonamos, cuando me enojo manejando porque alguien se me atravesó. He contristado al Espíritu Santo. Y entonces esa acción de contristar al Espíritu Santo hace que en nuestras vidas la acción de Él, la gloria de Él comience a disminuir. Y comencemos a cada vez ver menos de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque por nuestras acciones lo estamos agraviando, entristeciendo y lo estamos empequeñeciendo la obra que Él quiere hacer a través de nosotros, porque estamos actuando de esta manera. Pero como para la iglesia de Sardis había una respuesta, también para un creyente. Si un creyente ha estado contristando al Espíritu Santo, mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5. Él dice, no lo contristes, no lo entristezcas, no lo agravies. Pero en el capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Lo primero que quiero decir de ese pasaje es que ser llenos quiere decir, eso es un verbo que está en presente continuo. Esa es una acción que debemos hacer, ¿cuánto tiempo, hermano? Todos los días. O sea que eso no es de que usted venga aquí al púlpito y que yo le eche el Espíritu Santo y lo llene y lo mande de regreso. Esa es una acción en la que debemos trabajar todos los días, a cada momento. Por eso la Biblia dice orar sin cesar. Esto es una acción que debemos llevar a cabo todos los días. Ahora quiero hacer una pequeña descripción de lo que Pablo está diciendo cuando él dice no se emborrachen con vino. Si alguien tomó vino, aparte de la Santa Cena, usted me puede decir qué porcentaje de alcohol tiene el vino. O sea, cuando yo me tomo un vaso no, ¿verdad? Qué feo, una copa de vino. Cuando yo me tomo una copa de vino,
si yo tengo 100 mililitros de vino, los 100 no son alcohol. ¿Alguien sabe qué porcentaje de alcohol tiene el vino? Gracias, hermano, 8, ¿verdad? Los que son más refinados, esos tienen 15, pero eso es exagerado. Ahora, hay otros licores, hermano, lo que está hablando va a decir, que tienen mucho más. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuánto tiene el whisky? Casi el 40%. Aporta un montón ahí algunos. Yo, hermano, 40. Eso quiere decir que ¿con qué me emborracharía más rápido? ¿Con vino o con whisky? Con whisky. Eso me emborracharía mucho más rápido. Ahora, lo que yo le quiero preguntar es, ¿el vino que se hacía en la época de Jesús sería con más alcohol o con menos alcohol que los de ahora? Con menos, porque no estaban tan refinados. Si ahí lo que hacían era que una señora, ¿verdad? Se quitaba los zapatos, se lavaba ahí, se subía al guacal, abajo había uno con el guacalito, ¿verdad? Ponían a fermentar, algo así como la chicha, y después se lo tomaban. Ahora, cuando Pablo les escribe, ellos entienden de qué vino está hablando, y hermanos, para emborracharse con este vino, ¿qué cree que hacía falta? Pasarle dando y dando y dando y no soltarse. ¿Cuánto duraban las fiestas de bodas, hermano? 7 días, se lo vamos a recomendar a Josué, ¿verdad? Que nos haga una fiesta de 7 días. Pero duraba 7 días y si alguien pasaba 7 días dándole al vino y de día y de noche y de tarde y a toda hora, ese se emborrachaba. Pero para emborracharse con este vino era difícil, más si era de esos que aguantan bastante, ¿verdad? Ahora, la ilustración que Pablo está usando cuando él nos dice no se emborrachen con vino es, ustedes saben qué hay que hacer para emborracharse de vino. Eso los va a llevar a disolución. Esa acción que hacen, ese trabajo que hacen, ese dinero que gastan, ese tiempo que gastan para emborracharse con vino, los lleva a la quiebra, los lleva al fracaso, pero cuánto más deberían trabajar y deberían esforzarse para ser llenos del Espíritu Santo. Si alguien se esfuerza tanto para emborracharse con vino, ¿cuánto más debería trabajar y esforzarse para ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Debería haber acción, debería haber búsqueda. Los creyentes deberían estar en la palabra de Dios, deberían estar en oración, deberían estar en adoración, deberían estar buscando el rostro de Dios para ser llenos de su presencia, llenos de su gloria. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, a la vez, hermanos, quiero decirles que si Dios no se complace, o sea, si Dios no nos da de su presencia, por más que el hombre haga, ¿se podrá llenar de Dios? No. Necesitamos la gracia de Dios. No nos llenamos de Él por nuestro esfuerzo, sino por su gracia. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, Él espera que le busquemos, que nos acerquemos a Él, que le pidamos su llenura, su presencia. Quiero hacer una aclaración importante antes de concluir esta noche. A veces, hermanos, pensamos que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en acciones y dones espirituales. A veces creemos que la llenura del Espíritu Santo es que yo venga aquí y bote gente. Ya le he contado, ¿verdad? Que una vez me invitaron a predicar en una iglesia y yo empecé a tocar a la gente y se caía. Y yo, Dios mío, esto es nuevo para mí, dije yo. Nunca había botado a nadie, ¿verdad? El hermano David Pablo fue conmigo y decía que yo los jalaba en vez de que no los dejaba caerse, ¿verdad? Los agarraba, que no se caían. Y la gente dice, ahí está, llenura. O que la gente esté haciendo dones espirituales. La gente piensa que una iglesia llena del Espíritu Santo se manifiesta en un montón de dones espirituales. Sin embargo, la iglesia de Corinto estaba llena de dones, ¿sí o no? Sí, pero ¿cómo era la iglesia? Un desorden. Pablo escribe la primera carta a los Corintios, ahí había lenguas, ahí había sanidad, le hace la lista de todo lo que hay, pero esa iglesia es un desorden. Los hermanos que llevaban comida dejaban aguantando hambre a otros. Hay uno que se ha metido con la mujer o el papá de la mamá, algo así, ¿verdad? Algo así ya. Ahí lo lee en Corintios. Pero es una iglesia que es un desorden. Pablo dice en el culto, unos llegan por lucirse, que hablen en orden, por favor, si hay intérprete, hagan esto, hagan lo otro. Y Pablo se pasa toda la carta a los Corintios corrigiendo esta iglesia, porque aunque tienen dones espirituales, no hay llenura del Espíritu Santo.
No es principalmente por los dones. De hecho, Jesús no dijo, Él no dijo, por sus dones los conoceréis. Los dones pueden venir. Bueno, no entremos al tema. Pero la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en el fruto del Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona paciente, es una persona gozosa, es una persona amorosa. Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Hermano, una persona que es capaz de amar al que le está haciendo daño y de hacerle bien al que le está haciendo daño, esa persona es llena del Espíritu de Dios, porque solo Dios puede hacer eso en su vida. Hay predicadores que hablan que tienen muchos dones y dicen, yo maldigo a mis enemigos, cuando Cristo dijo, no pagues el mal con el mal. Por tanto, una persona llena del Espíritu Santo es la que refleja el fruto del Espíritu. Y claro, sí, queremos que los dones del Espíritu Santo estén en nosotros y los usemos para qué, dice Pablo, para edificar a nuestros hermanos y que sean de bendición. Pero si los dones no vienen llenos del fruto del Espíritu Santo, se usan mal. Y empezamos a ver mal a otros porque tenemos más dones o tenemos menos, o yo hablo en lenguas, aquel no. Y empezamos a hacer una división y un pleito porque nos empezamos a sentir más porque no hay mansedumbre, no hay humildad, no hay paciencia, no hay gozo. Por lo tanto, la llenura del Espíritu, la gloria de Dios en su vida, se refleja en el fruto del Espíritu. Concluyamos esta noche y preguntémonos qué estilo de vida estamos llevando. En su vida, usted podría ver una vida llena de la gloria de Dios, o podría ver una vida al estilo de Icabod, una vida sin gloria, porque el Espíritu Santo ha sido contristado. Sin embargo, aún podemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, podemos buscarle, podemos pedir su presencia. Y también, hermanos, es un tiempo para pensar que como iglesia, la iglesia Oasis, sí puede pasarle lo que le pasó a la iglesia de Sardis. ¿Qué le pasó? Ahora estaba muerta. Pero si la iglesia se muere, ¿por qué es? Porque los miembros se mueren. Porque ¿quién es la iglesia? Los miembros. Ustedes son la iglesia. Cada uno de ustedes es la iglesia. Y que esta iglesia tenga vida depende de la gracia de Dios, pero depende de nosotros. Que nos amemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros, que nos cuidemos. La iglesia de Sardis tenía un lugar al cual acudir, era Cristo Jesús. Y si alguien en este lugar nunca le ha entregado su vida al Señor, la Biblia dice que mientras no hagamos ese paso, mientras no vengamos a Él en arrepentimiento, estamos privados de su gloria, estamos separados de Él. Pero Cristo Jesús murió para darnos acceso a la gloria del Padre, para darnos el Espíritu Santo, para hacernos una nueva creación. Ahí donde está, yo quisiera invitarle a que cierre sus ojos por unos minutos. Y este tiempo final, cada uno de nosotros puede ver su corazón y cada uno de nosotros puede pedirle al Señor que nos examine. Pero personalmente, yo sí quiero pedirle al Señor que quiero llevar una vida llena de Él, llena de su presencia, llena de su gloria, llena del fruto de su Espíritu. Yo quiero que el Señor pueda llenarme de su paciencia, de su gozo, de su amor, de su perdón. Quiero que el Señor pueda usarme como un instrumento, y yo sé que usted anhela eso también. Yo sé que usted anhela que el Señor le use, le llene de su gloria.
Y si algunos de nosotros hemos visto que vivimos ahora así, en un Icabod sin la gloria de Dios, hoy es un buen tiempo para venir al Señor, para clamar a Él. Hay un canto que dice: humillado Señor, hoy venimos. Y este canto dice: de rodillas ante ti, Señor, suplicando purifiques a tu casa. Pero ¿sabe cuál es la casa del Señor ahora? Es usted. Es decir, me purifiques a mí, Señor. Y este canto dice: llena a tu casa. O sea, lléname a mí, Señor, con tu gloria. Y desciende, Señor, porque estamos necesitados. Si usted está necesitado, y quizás si lo quiere hacer como dice este canto, de rodillas, este canto, la alabanza, es una manera de hablar con Dios, de orar. Y si usted ahí donde está o acá en el altar, usted quiere decirle: Señor, hoy vengo humillado, y como dice este canto, también vengo de rodillas. Y te suplico, Señor, te imploro, yo te necesito, Señor. Si quiere postrarse ahí donde está y decírselo al Señor esta noche.